cátedra Antonio Moles Caubet, la plataforma a través de la cual Universitas colabora con el Instituto de Derecho Público para difundir distintos temas de interés actual y teórico en materia de derecho público, y que en el día de hoy tendrá el honor de recibir al profesor Rafael Badel Madrid. Ya voy a hablar un momentico de él, y cuando todo el mundo lo conoce estoy seguro, pero quiero hablar un poco de él y de lo que él nos va a hablar, pero no quería comenzar sin decir primero algo sobre el profesor Antonio Moles Caubet, que también es una persona súper conocida, sobre todo por todos los que estamos en el mundo del derecho público. Creó el Instituto de Derecho Público de la UCB, enseñó a los profesores que nos enseñaron a nosotros, y de esa manera pues abrió toda una escuela de derecho público en Venezuela, dejando a su país. O sea, ni siquiera cuando volvió la democracia a España, él se regresó a su país originario, sino que se quedó en Venezuela, que había sido el país que lo adoptó, cosa que es muy frecuente que pase con las diásporas. Y él fue justamente un producto de la diáspora de la República, de la Guerra Civil Española. Y por supuesto, nosotros en agradecimiento a su labor y a su trayectoria, de sus iniciativas, hemos querido darle su nombre a esta fórmula a través de la cual en forma digital nos estamos acercando a todos ustedes en el día de hoy. También quería decir algo antes de comenzar relacionado con el Instituto de Derecho Público, y es una nota luctuosa. Fue que la semana pasada falleció lamentablemente nuestra queridísima Judith Mendible, la secretaria del instituto durante décadas. Cuando yo ingresé al instituto como estudiante, ella estaba allí y siguió allí, y parece que tenemos problemas de conexión con el profesor Urdaneta. Seguramente ya va a retomar. Creo que ya está apareciendo por ahí. Bueno, mientras conecta nuevamente el profesor Urdaneta, hacemos referencia un poco a la temática que va a ser desarrollada por el profesor, el profesor Rafael Badel Madrid, que como profesor, abogado, graduado en la Universidad Católica Andrés Bello. Vamos a ver, creo que está volviendo el profesor Urdaneta con estudios de posgrado por la misma universidad, pero con una impresionante carrera docente, que aunque tiene inicios en la Católica, además tiene experiencia incluso en la cátedra de Oxford de Inglaterra, y que además actualmente es profesor también de la Universidad Central de Venezuela. Nos va a conversar sobre el control de convencionalidad, pero entendido incluso como un mecanismo de tutela y de protección de los derechos humanos. Vemos, creo que tenemos, bueno, para no perder la oportunidad que tenemos de conversar y que con el profesor Badel Madrid, profesor Badel, pongo en mis palabras del profesor Gustavo Urdaneta, pero esta cátedra Moles Caubet es su casa. Bienvenido. Gracias, Julio. Bueno, lamento que no tengamos a Gustavo Urdaneta ahorita con nosotros, porque obviamente primero que tengo que hacer es agradecer mucho, y tú me avisas cuando se incorpore, agradecer mucho la invitación que me ha formulado él, el profesor Gustavo Urdaneta Trocconi,
en su condición de director del Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela, a participar en esta aula virtual. Ya le estaba explicando la importancia del epónimo de esta aula, Antonio Moles Cauvet. Yo tuve la oportunidad de conocerlo poco antes de él fallecer, cuando yo me recién iniciaba en las actividades como abogado. De manera que para mí es un doble honor estar hoy en esta aula virtual, con ese nombre tan importante, tan significativo para el derecho público en Venezuela, y en el prestigioso Instituto de Derecho Público, y compartir con el profesor Gustavo Urdaneta Trocconi. A Gustavo Urdaneta lo tengo un aprecio especial, le tengo una admiración muy particular, lo considero uno de los más importantes juristas en Venezuela, es uno de los profesores de Derecho Público más emblemáticos por su seriedad, por su disciplina y por su extraordinaria formación. Forma parte de una generación de profesores estelares que junto al maestro Alan Bruber Carías han dejado su impronta en este Instituto de Derecho Público que nos acoge hoy en la mañana. Jesús Caballero Ortiz, Armando Rodríguez García, Ana Elvira Araujo, Judith Ventata, Cecilia Sosa Gómez, son manifestación de esa generación tan importante de profesores. Afortunadamente ellos han dado continuidad a una nueva y están allí en el Instituto de Derecho Público esos nuevos profesores que garantizan la calidad del derecho público en Venezuela. Agradezco también la amable participación, la generosa participación de los que se han unido a esta videoconferencia, a profesores de universidades y en especial a mis apreciados colegas académicos de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, que veo que generosamente nos acompañan en la mañana de hoy. Un saludo muy especial a todos los estudiantes y participantes en este evento. En primer lugar, voy a realizar unas consideraciones introductorias para determinar el alcance de la expresión control de convencionalidad, que es el asunto que me han pedido que desarrolle en la mañana de hoy. Voy a precisar su contenido. Luego voy a referirme al fundamento y al origen del control de convencionalidad y más adelante a los tipos de control de convencionalidad, para referirme luego a cómo se ha desenvuelto este interesante tema en Venezuela, donde, voy a adelantarlo desde ya, hubo luces muy brillantes y ahora sombras muy lamentables. Para introducir el tema, voy a empezar por concretar a qué alude el término control de la convencionalidad. La expresión control de convencionalidad se refiere al mecanismo que permite a los estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno, mediante la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales con la Convención Americana de Derechos Humanos. Y la jurisprudencia es la concreción de la garantía de los derechos humanos consagrados internacionalmente en el ámbito normativo interno. La expresión control de convencionalidad es creación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a la cual voy a hacer referencia. Hoy en día es un fenómeno generalizado que la protección de los derechos fundamentales, especialmente los derechos humanos, se ha internacionalizado y ha dejado de estar limitado por fronteras, por lo que la consagración y protección de los derechos humanos coinciden tanto en normas de derecho interno como normas de derecho internacional. De forma que si los derechos humanos pueden estar contenidos tanto en instrumentos normativos constitucionales como en convenios internacionales, lo mismo ocurre consecuentemente con su protección, que puede hacerse efectiva a través de los tribunales nacionales o por medio de los internacionales o supranacionales. El juez nacional deja de ser solo intérprete y aplicador del derecho interno y aplica muchas veces con primacía sobre el derecho interno el derecho material internacional o supranacional, desarrollando lo que estamos denominando el control de la convencionalidad. De modo que además de las fuentes formales internas de derecho de un Estado, son considerados fuentes de derecho las regulaciones supranacionales, las derivadas de los tratados internacionales, las derivadas de la interpretación de esos tratados internacionales. Se ha producido entonces la internacionalización del derecho constitucional y la constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos, la mundialización de los derechos humanos. Una de las formas para hacer efectiva la limitación de la actuación del Estado
en protección de los derechos humanos es precisamente a través del control de la convencionalidad. En el ámbito nacional, todos los funcionarios del Estado, es decir, todos los representantes de todos los órganos del poder público, nacional, estatal y municipal, con énfasis en todo, están obligados siempre a aplicar las normas de orden interno, de modo que esas normas de orden interno sean compatibles con las obligaciones internacionales del Estado y les den efectividad y virtualidad a los derechos consagrados interna e internacionalmente. En este sentido, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en sentencia del 3 de enero del año 2001, en el caso Aguirre Roca Rey, Terry Reboredo Marzano versus Perú, dispuso, cito, el respeto a los derechos humanos constituye un límite a la actividad estatal, lo cual vale para todos los órganos o funcionarios que se encuentren en una situación de poder, en razón de su carácter oficial respecto de las demás personas. Veamos un ejemplo concreto. El artículo 8.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos dispone que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la expresión de este artículo se refiere a cualquier autoridad, ya sea administrativa, legislativa o judicial, y puede a través de sus resoluciones determinar derechos y obligaciones de las personas, por lo que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional tiene la obligación de adoptar todas las resoluciones apegadas a la garantía del debido proceso legal en los términos contemplados en ese artículo 8 de la Convención Americana. En la labor de interpretar y aplicar el derecho interno y proteger los derechos humanos por parte del juez nacional y de todos los funcionarios del Estado en los países de la región, la labor es lo que se ha denominado control interno de la convencionalidad. En el ámbito interno, el control de convencionalidad, entonces, es el que deben realizar los agentes del Estado, principalmente, pero no exclusivamente los jueces y los fiscales, para analizar y determinar la compatibilidad de las normas internas con la Convención Americana de los Derechos Humanos y otros instrumentos de derechos humanos que vinculen al Estado. Esto ocurre especialmente cuando las normas de carácter internacional pasan a formar parte del bloque de la constitucionalidad, a tener rango constitucional. Los jueces nacionales en estos casos deben velar por su eficacia como si se tratara de normas constitucionales y aplicar en consecuencia el artículo 7 de la Constitución que predica el principio de la supremacía constitucional. De eso es fácil deducir la intensa interrelación que existe entre el derecho procesal internacional de los derechos humanos y el derecho procesal constitucional. Las técnicas y principios del derecho procesal constitucional que han tenido intenso desarrollo y debate en los últimos 70 años, son de aplicación entonces al control de la convencionalidad. Entre los tribunales nacionales e internacionales se impone una relación materialmente, aunque no procesalmente, jerárquica que obliga a las instancias nacionales, en cumplimiento del principio de buena fe de los compromisos internacionales del Estado, a aplicar los estándares de derecho internacional de los derechos humanos en los casos sometidos a su conocimiento, sujetos por esa vía a lo que se denomina el control de la convencionalidad. También hay un control internacional de la convencionalidad, que es el que lleva adelante los órganos de protección internacional y consiste en la potestad que tienen los órganos internacionales de juzgar un caso concreto sobre la compatibilidad o no de un determinado acto, norma, actuación u omisión del derecho interno del Estado parte respecto a la convención o tratado internacional. Esto no solo ocurre en Latinoamérica. Tengamos en cuenta principalmente al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos como máximo intérprete de los tratados europeos de derechos humanos y sus protocolos adicionales y de la jurisprudencia vinculante.
principalmente del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950. Este espacio convencional europeo de protección de los derechos humanos abarca 800 millones de personas en los 47 Estados miembros de la Unión. Tengamos también en cuenta la reciente Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Estos tribunales supranacionales, que junto con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos son referentes en el constitucionalismo global o universal en materia de protección de los derechos humanos, tienen la función de declarar la justicia supranacional, la justicia convencional. Son los que crean los estándares convencionales claros y nítidos que los tribunales supremos de cada país deben reconocer, deben dar a conocer a los tribunales inferiores, divulgarlo entre las comunidades jurídicas, introducirlos en las constituciones de los estados, llevarlos a las aulas universitarias para que se enseñe y predique un derecho humano común. Estos tribunales supranacionales contribuyen a la creación de un derecho común que se va imponiendo en todos los estados. El control de la convencionalidad comprende entonces la potestad conferida a los órganos jurisdiccionales, tanto internacionales como nacionales, de verificar la correspondencia de los actos internos del Estado, constituciones, leyes, reglamentos, actos, actuaciones, omisiones, con las disposiciones contenidas en los tratados o convenios internacionales de protección de los derechos humanos. Es lo que se denomina el corpus juris de los derechos humanos, así como los demás instrumentos normativos, principios y valores internacionales que conforman lo que se viene a denominar el bloque de la convencionalidad. Este bloque de la convencionalidad es la evolución natural del Estado de Derecho que se ha ido conformando a partir de la Revolución Francesa. Ya no es suficiente el bloque de la legalidad, desde que las leyes pueden ser contrarias a la Constitución o a los derechos humanos. Tampoco es suficiente el bloque de la constitucionalidad que surge después de la Segunda Guerra Mundial, pues el alcance e inteligencia de los derechos humanos está en pleno desarrollo a través de la jurisprudencia de los tribunales nacionales. Los estados modernos deben ajustar sus actuaciones al bloque de la convencionalidad. El contenido del control de la convencionalidad ha sido precisado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En primer lugar, consiste en verificar la compatibilidad de normas, actos, actuaciones y omisiones a la Convención Americana de Derechos Humanos, a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y demás tratados interamericanos de los cuales el Estado es parte, es decir, a todo el corpus juris de los derechos humanos. En segundo lugar, debe ser realizado de oficio por todas las autoridades públicas. Desde la sentencia del 26 de septiembre del año 2006, en el caso Almonacid Arellano versus Chile, ratificada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos el 24 de noviembre del año 2006, en el caso Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú, y luego después, en el caso Leopoldo López del año 2011, ha quedado claro que los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, óigase bien, en todos los niveles, están en la obligación de ejercer ex oficio el control de la convencionalidad entre las normas y actuaciones internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias. En tercer lugar, el ejercicio del control de convencionalidad se realiza en el ámbito de competencias de cada autoridad. Su ejecución puede implicar la supresión de normas o actos contrarios a la Convención Americana de los Derechos Humanos o interpretación conforme a la Comisión Americana de los Derechos Humanos. De allí que el órgano legislativo debe adaptar las leyes que dictan a la Convención, a los informes de la Comisión y a las sentencias del tribunal.
la actuación u omisión de los funcionarios administrativos debe ir por el mismo camino. Y ese es el mismo camino también que deben ejecutar los jueces que en el caso general, justicia constitucional o concreto, cualquier juez de la República, se encuentren con alguna norma que va en contra del corpus juris de los derechos humanos. Luego, el parámetro o baremo de convencionalidad es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, tanto contenciosa como consultiva, e inclusive también las opiniones consultivas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Por eso se dice que el corpus juris de los derechos humanos va mutando, va creciendo y va desarrollándose precisamente producto de la actividad jurisprudencial y consultiva de las instancias interamericanas. Y finalmente, la obligatoriedad de realizar el control deriva de los principios de derecho internacional público y de las propias obligaciones internacionales del Estado asumidas en el momento de haberse hecho partes en la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Cuál es el fundamento del control de la convencionalidad? Son varios. En primer lugar, el control de la convencionalidad, si no estuviera claro en la Carta Americana de los Derechos Humanos, en la Convención Americana de los Derechos Humanos, deriva de los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados de 1969, que establece la pacta sunt servanda, según el cual todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe. Pero para el caso de Venezuela, el fundamento es de orden constitucional, desde que el artículo 23 de la Constitución establece que los tratados, pactos y convenciones relativas a los derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorable a las establecidas en la Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. Aquí está el control de la convencionalidad, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. El fundamento se desprende también de forma clara de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.1, 2 y 29 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en el cual se establece que los Estados partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidas en esta convención, a garantizar su libre y pleno ejercicio de todas las personas sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, etcétera, etcétera. Lo mismo el artículo 2 de manera clara establece limitaciones a la actividad arbitraria, y el artículo 29 establece que ninguna disposición de la convención puede violar los derechos humanos de los miembros de la región. Respecto de esto hay abundante jurisprudencia. Una conocida por nosotros es la sentencia del 22 de junio del año 2015, el caso Granier, Radio Caracas Televisión y otros versus la República de Venezuela, en donde se estableció que los estados están internacionalmente obligados a adoptar todas sus medidas para hacer efectivos los derechos y principios establecidos en la convención, como lo estipula el artículo 2 que ya antes cité. Dije antes que el origen del control de convencionalidad es jurisprudencial, y así es. El control de convencionalidad es el producto del desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que desde el año 2000 ha venido produciendo, ha venido estableciendo una línea jurisprudencial que se consolida con la decisión del 26 de septiembre del año 2006, en la cual el caso Almonacid Arellano versus Chile se estableció que la Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional
como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que los obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de las leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, ratifica esta Corte, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad, y allí desliza por primera vez la expresión entre la norma jurídica interna que aplican en el caso concreto y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. En esta tarea el Poder Judicial debe tener en cuenta no solo el tratado, sino también las interpretaciones que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención. De forma que a partir de esa decisión comienza la jurisprudencia y luego la doctrina a hablar del control de convencionalidad, hablar del Estado convencional. Eso es ratificado luego en la sentencia del 29 de noviembre del 2006, caso Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú, y luego en el año 2010 en Cabrera García, Montiel Flores y otros versus México. Y ahí se ha ido estableciendo que todos los órganos están sometidos a ese control de convencionalidad, y de ahí se ha venido ampliando el control de convencionalidad no solo a la Convención Americana de los Derechos Humanos, sino a todo el denominado, repito, Corpus Juris Internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ampliado el parámetro de convencionalidad e incluso incluye a las actividades consultivas de la comisión. Todos los órganos que realicen, todos los órganos del sistema interamericano son capaces de llevar adelante este control de convencionalidad. ¿Cuáles son los tipos de control de convencionalidad? Uno, el control concentrado de convencionalidad que ejerce la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en sus sentencias, en un caso concreto, es el que ejerce también la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en su función de interpretar el ordenamiento jurídico de los derechos humanos interamericanos, y hay abundante jurisprudencia que va precisando los límites y contenidos de ese control concentrado de convencionalidad. Hay también un control difuso de convencionalidad, un control interno de convencionalidad, que consiste en la obligación que tienen todos los órganos del poder público del Estado de verificar las normas que se dicten, si es el órgano legislativo de rango legal, si es el órgano ejecutivo las de rango sublegal. Las actuaciones de todos los órganos de todos los órganos domésticos deben cumplir con el Corpus Juris Internacional, y los estados se obligan a adecuar todas sus actuaciones en todos los niveles de los órganos del poder público para llevar adelante este control difuso de convencionalidad. ¿Cómo se lleva en concreto adelante, por ejemplo, el control difuso de convencionalidad? Bueno, cuando el juez constitucional realiza el control concentrado de convencionalidad, el control concentrado de constitucionalidad sobre una ley, sobre una actuación, sobre un decreto de suspensión de garantía, en ese momento el parámetro de comparación de la constitucionalidad no se agota allí, el parámetro de comparación es la convencionalidad, y en el momento de decidir, el juez va más allá de la interpretación del derecho interno y debe aplicar también el derecho convencional. Lo mismo se precisa de todos los jueces de la República, que de conformidad con el 334 de la Constitución, están en la obligación de hacer prevalecer la Constitución sobre las normas que se apliquen en el caso concreto. Bueno, esa expresión Constitución ahora no se agota allí, sino que los jueces, en la aplicación de ese control de convencionalidad, control interno de convencionalidad, deben también observar si la norma que van a aplicar se ajusta al Corpus Juris Internacional de los Derechos Humanos. De manera que todos los jueces ejercen o llevan adelante este control de convencionalidad, este control interno de convencionalidad. ¿Cómo se ha aplicado ese control de convencionalidad en Venezuela?
Como ya adelantamos, la aplicación del control de convencionalidad de Venezuela ha pasado por un periodo inicial muy positivo y luminoso, y hasta de vanguardia, para después, como en tantas otras cosas, llegar a un periodo de oscuridad y negación del asunto. Sin haberse utilizado la expresión control de convencionalidad, fue aplicado por los tribunales venezolanos internos, incluso antes de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En 1977, los tribunales internos en Venezuela comenzaron a aplicar con preferencia las disposiciones de la Convención Americana de los Derechos Humanos sobre el derecho interno para admitir las acciones de amparo constitucional, dado que conforme a una interpretación jurisprudencial restrictiva de la Corte Suprema de Justicia, en 1977, había quedado como una cláusula programática de la Constitución, la disposición que se refiere al amparo constitucional, que requería desarrollo legislativo. Después que Venezuela ratificó la Convención Americana de los Derechos Humanos en 1977, los tribunales comenzaron de oficio a aplicar el artículo 25.5 de la Convención, que admitía un recurso sencillo y rápido para la protección de los derechos constitucionales. Y el caso Andrés Velázquez del 20 de octubre de 1983 ratifica con claridad este asunto cuando la Corte Suprema de Justicia consideró que el carácter programático del artículo 49 de la Constitución había quedado superado desde el momento en que Venezuela aprobó la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Eso es control de convencionalidad. Lo mismo ocurrió cuando se desaplicó por violar la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, el artículo 185 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que establecía que contra las decisiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo no había segunda instancia. Mucha jurisprudencia, entonces, sin denominarlo de esa manera, se refería a este control de convencionalidad. Sin embargo, al igual que en tantas otras cosas, ahora pasamos por un periodo distinto. Los tratados o convenios internacionales, que son norma suprema, como se ha establecido en la Constitución y en el artículo 7 de la Constitución deben prevalecer, ahora no son respetados, y en Venezuela se ha creado una doctrina jurisprudencial que ha rechazado en varias ocasiones este control concentrado de convencionalidad y en otras lo ha interpretado de manera errónea. Quedan 3 minutos solo para decir que la Sala Constitucional en el caso Leopoldo López del 17 de octubre del año 2011 dispuso que los tratados internacionales de los derechos humanos no tenían rango supraconstitucional y que en caso de antinomia o contradicción entre una disposición de la Carta Fundamental y un pacto internacional, correspondía al Poder Judicial interno del Estado decir cuál era aplicable. En esa ocasión, la Sala Constitucional dijo que privaban otras disposiciones, como las normas de la Contraloría General de la República, sobre las convenciones sobre el Corpus Juris Internacional. Lo mismo ocurrió con la decisión de la Sala Constitucional que rechazó la sentencia del 18 de diciembre del año 2012 en el caso Ana María Ruggeri, Juan Carlos Apitz y otros, por el fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que ordenó su reincorporación al cargo de magistrados y la reparación de los daños y perjuicios. Allí lo mismo, la Corte estableció una interpretación conforme a la cual sus decisiones estaban por encima de esta. Más recientemente, en el año 2015, también en el caso Radio Caracas Televisión, la Corte utilizó la misma doctrina, pero no quiero explicar el asunto de manera atropellada. Son 3 sentencias muy emblemáticas que en general han rechazado el diálogo jurisprudencial correcto que tiene que haber entre las cortes de los países de la región y el Tribunal Interamericano de los Derechos Humanos. Hay una decisión también muy lamentable de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia del 4 de julio del año 2019, por medio de la cual se fija el criterio del control de la convencionalidad y se niega que los jueces del país tengan la posibilidad de realizar el control difuso de la convencionalidad. En un error jurídico garrafal
La Sala Constitucional confunde el control concentrado de la constitucionalidad con el control concentrado de la convencionalidad, que ya dije antes, es el que aplica el Tribunal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Sala de Casación Civil, en el caso La Patilla, decide que los jueces no tienen la posibilidad de aplicar el control de la convencionalidad, sino que ese control descansa solo en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Una última consideración final: el control de convencionalidad lo debe ejercer de oficio o a instancia de parte la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y todas las autoridades nacionales, ejecutiva, legislativa y judicial. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos es el garante supremo y último intérprete del bloque de la convencionalidad. Mientras la Corte Interamericana realiza el control judicial concentrado, los jueces nacionales independientes, eso sí, realizan el control difuso de la convencionalidad. El juez nacional y los demás órganos que ejercen el poder público deben respetar el corpus juris de la convencionalidad. Y en caso de colisión entre una norma de origen nacional y el derecho convencional, se debe aplicar con preferencia. El juez nacional y todos los órganos del poder público tienen la obligación de acatar y ejecutar las decisiones de la Corte. El incumplimiento de estas decisiones acarrea, por una parte, la responsabilidad internacional del Estado y, por otra parte, la responsabilidad individual de los funcionarios nacionales que incurran en delitos de lesa humanidad. Muchísimas gracias de nuevo al profesor Gustavo Urdaneta. Si mi charla no ha sido didáctica o amena, por lo menos he cumplido el tiempo que me fue asignado. Muchas gracias. Gracias, profesor Rafael. Creo que tenemos ya al profesor Gustavo Urdaneta. Profesor. Sí, aquí. Okay. Sí, caramba. Cuánto lamento haberme perdido 5 minutos de esa excelente charla. Verdaderamente no solo cumplió con el tiempo, sino de verdaderamente, como siempre lo hace, de una manera muy didáctica, muy clara, muy precisa. Yo en broma le comentaba antes a él que él habla con tanta convicción que puede ser que no tenga razón, pero no importa, nos deja convencidos a todos. Así que muchas felicitaciones al profesor. Gustavo, yo te voy a interrumpir para decirte que yo lamento mucho que no estuvieras en esos primeros 5 minutos, no por el contenido, sino porque expresé con toda sinceridad la gratitud por haberme invitado a este evento, expresé mi admiración y afecto al Instituto de Derecho Público y a ti en particular, y ratifiqué en público el sentimiento de admiración, aprecio y respeto que te tengo. Bueno, muchas gracias, Rafael. Ahora me vas a hacer sonrojar, no has debido decírmelo aquí. Muchas gracias, Rafael. Verdaderamente, apartando las bromas que se podrán dar cuenta, pues, de que nos une una gran amistad a Rafael y a mí hace bastante tiempo, cuando él trabajaba en la Procuraduría, yo en el Instituto, y luego, pues, cuando él era abogado en la Corte Primera, yo era juez, y varias veces, pues, espero que no me haya tenido mucha molestia cuando en alguna sentencia no le dimos la razón. Él sabe que en la Corte se le daba la razón a los que los magistrados considerábamos que la tenían en derecho, de tal forma pues, que no hay nada personal, seguramente en ninguna de las decisiones. Bueno, nada, pues apartando esas cosas pues, que hacen pues, que sea más grata este tipo de encuentros, siento sumamente contento de ver que ha tenido una gran acogida este llamado. Hay casi 60 personas en Zoom y seguramente en YouTube hay otros tantos. Y qué bueno, porque este es un tema que tiene que ser divulgado, tiene que ser conocido, tiene que ser discutido. A todo el mundo, en todas partes del mundo, lo ayudaría en la defensa de sus derechos el control de convencionalidad. Pero en los países donde es difícil conseguir el apoyo a los derechos humanos o el respeto a los derechos humanos por parte de las autoridades internas, bueno, es por lo menos una tranquilidad saber que se cuenta con ese recurso del control de convencionalidad por parte de los tribunales internacionales o supranacionales. Por eso vale la pena pues, que discutamos, que conozcamos
esta materia, y les recomiendo entonces, léanse el libro del profesor Badel, Derecho Procesal Constitucional. Allí hay un capítulo dedicado a este tema. Hay otros, el profesor Pedroní, que trabajó, que lamentablemente ya no está con nosotros, trabajó mucho sobre este tema, el profesor Carlos Ayala también. Hay que empezar a entender que Venezuela no está aislada, vive en un mundo globalizado, y eso, para bien o para mal, es una realidad. De tal forma pues que esa visión del país como una cúpula que nos protege frente a las, digamos, injerencias extranjeras, eso ya no es cierto, eso ya no existe. Ya, si nos protegiera contra las injerencias extranjeras, nos hubiera protegido contra el COVID, y no nos ha protegido contra el COVID. De tal forma pues que entonces, así como no nos protege contra el COVID, tampoco nos protege afortunadamente, no impide pues que los mecanismos de protección a los derechos humanos puedan ser ejercidos por los órganos supranacionales. Bueno, nada, pues decirle al profesor Badel que ya hay algunas preguntas que pienso que valdría la pena comenzar respondiendo, porque permitiría aclarar algunas cosas con las cuales a veces nos tropezamos, dudas frente a esta cosa que nos parece medio ciencia ficción en Venezuela, pero que ya es moneda común en Europa y en otros países latinoamericanos, y que era ya algo conocido en Venezuela desde antes de la Constitución del 99, como el profesor Badel lo ha explicado. En la Corte Primera tuvimos oportunidad varias veces de aplicar convenios internacionales protectores de derechos humanos, cuando aún la Constitución del 61 no consagraba algunos de esos derechos. Pero se entendía, la Corte Primera así lo entendía, que esos tratados, al haber sido ratificados por Venezuela, se constituían una norma de obligatoria aplicación en el derecho interno. Entonces, hay algunas cosas pues, que a veces nos cuesta un poco comprender. Por ejemplo, Venezuela denunció la convención que nos ataba, en principio, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y cómo podría entonces exigirse la conformidad del orden y actuación interna con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Una pregunta que hace desde YouTube Manuel Oropesa Olivo. Entonces, seguramente tú nos podrás... No sé si quieres hacer varias preguntas y hago una, ¿no te parece? Bueno, perfecto. Aquí hay otra, pero quizás era un tema un poco distinto. Quizás aprovecho para hacerte una que yo la tengo un poco impectore, ¿no? Cuando yo oigo hablar del control concentrado como el propio de los tribunales supranacionales, y el difuso como el propio de los tribunales nacionales, a veces me cuesta, digamos, poder entender cuál es la razón cuando dentro de los tribunales internos hay un control concentrado y difuso también, y pareciera entonces que el control difuso de la convencionalidad podría estar constituido, entre otros, por el control concentrado de constitucionalidad interno. Entonces, esa es una duda pues, que también me genera un poco esa nomenclatura, al menos, ¿no? Entonces tendríamos esa pregunta, está esta otra pregunta: ¿cómo Venezuela, digamos, podría esperar que sea juzgada la conformidad de algunas de las actuaciones de sus autoridades conforme al Sistema Interamericano de Derechos Humanos si Venezuela ha, digamos, denunciado los tratados o algunos de ellos, pues, que consagran ese sistema? No sé si quisieras... Sí, cómo no. Sí, bueno, para hacer una respuesta global al tema. Dije en mi exposición, se ha producido una mundialización de los derechos humanos, no porque renieguen del tratado o convención internacional, el derecho humano no existe, el Estado sigue siendo responsable por el respeto de los derechos humanos. Cuando Venezuela se enfrenta a la jurisprudencia, en el caso Radio Caracas Televisión, en el caso Leopoldo López, en el caso Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, Ana María Ruggeri y Juan Carlos Apix, en ese momento
reniega, desdice de el acato que tendría que haber habido a las decisiones del Tribunal de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, tal y como lo establece el artículo 67, 68 y 69 de la Convención y como se deduce del artículo 29. De manera que es así. Los derechos humanos no requieren que estén escritos porque son inherentes a la condición humana. Tú nombraste a Pedro Niken, que sobre eso ha escrito, Carlos Ayala también, Héctor Faúndez también lo ha explicado con claridad. De manera que estamos pasando por un periodo muy gris en Venezuela. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia tiene un empeño de desconstitucionalización y de desconvencionalización del país, y en ese empeño han sido exitosos y en ese empeño han dictado, ha permitido que se realicen arbitrariedades enormes, se ha suprimido la Asamblea Nacional, pero eso no quiere decir que no exista esta justicia convencional. En algún momento tendrá que Venezuela volver a tomar el carril. ¿Cuál es la importancia de la justicia convencional y en este ejercicio académico? Bueno, que ella va marchando, Gustavo, ella va marchando en países como México, ella va marchando en países como Colombia, donde la Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional colombiano se ha sometido y ha predicado su sumisión a las disposiciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ella va marchando en países como Chile. De manera que en algún momento, cuando prendamos de nuevo la luz en Venezuela, ya nosotros vamos a volver, incluso más adelante, a la situación en la que estábamos antes, en la que magistrados como tú, magistrados no solamente de la justicia administrativa, sino de cualquier justicia, aplicaban con preferencia porque así lo ordena la Constitución, las normas o convenciones internacionales. Hay que aclarar un asunto. Se enfrenta terminología, a veces en derecho los términos cambian de significado, así sean, así en apariencia sea lo mismo. No es lo mismo el término empresa desde el punto de vista mercantil que desde otro punto de vista. Hay una connotación muy particular que le da el derecho mercantil a la expresión empresa. Bueno, esto es de doctrina, ya lo expliqué, la expresión justicia convencional, control de la convencionalidad, la deslizaron la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la recibe por su claridad de la doctrina y tiene un impacto extraordinario. Cuando dividimos a los efectos académicos el control concentrado y se lo atribuimos al tribunal, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y además a la comisión, es para decir que el control concentrado es el internacional, el supranacional. Y el difuso, y no nos confundamos con el control de constitucional y difuso que tienen los jueces, el difuso es el que tienen todas las autoridades de la República, no solo los jueces. En su labor de dictar una ordenanza municipal, el Consejo Municipal del Distrito Eres del Estado Bolívar tiene que realizar el examen a la confrontación de convencionalidad entre el proyecto que piensa dictar y las convenciones de protección de los derechos humanos. Lo mismo se predica del órgano legislativo nacional, lo mismo se predica de las autoridades administrativas cuando practican la tortura o cuando realizan un órgano del Estado que realiza un allanamiento. La conducta de aceptación depende del mayor o menor grado de conciencia convencional o de civilidad que tenga. Por eso una parte que no sé si oíste al principio que dije, es que estos tribunales, como ocurre con todos los tribunales constitucionales, además de solucionar un caso concreto, van creando una justicia convencional. A partir de la jurisprudencia que crean, crea una justicia convencional, que incluso va ampliando el límite de los derechos humanos que ahora se extiende a los derechos de los trabajadores, al derecho de propiedad. En la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia en el caso de Rumanía, en el cual una pareja del mismo sexo pretendía fijar residencia en Rumanía y el Estado de Rumanía no les daba, no aceptaba a una de las parejas, no le daba los documentos migratorios porque no está permitido según el régimen de Rumanía y fue obligado
por el tribunal y aceptado eso. El Tribunal de España ha sido emblemático también en aceptar las decisiones de los tribunales supranacionales. Hay que crear una cultura de respeto de los derechos humanos y aceptar las decisiones de los tribunales forma parte de esa cultura. Muchas gracias, profesor Badel. Aprovecho para de nuevo decir que estamos muy complacidos con la presencia de un público tan numeroso y tan excelso, tan interesado por los temas del derecho público. Están aquí una cantidad de profesores como el profesor Ramón Escobar León, la profesora María Amparo Grau, el profesor Antonio Silva, unos de aquí presentes en Venezuela y otros desde el exterior. En Bogotá está Jorge Luis Suárez. Hay varios profesores que están aquí a quienes saludo, y uno de ellos, Carlos Huefe, que hace una pregunta. Entonces aprovecho para leer la pregunta. No la quise colocar junto con las anteriores porque es bastante más precisa. De repente a lo mejor requiere una respuesta mucho más técnica, ¿no? Él está planteándose una especie de crítica, lleva envuelta su pregunta hacia el Tribunal Americano de los Derechos Humanos, que voy a leerlo para no tergiversar su planteamiento. ¿Qué opinión le merece que el artículo 6 de la Convención Europea de los Derechos Humanos no incluya las obligaciones fiscales como objeto de protección de la cláusula de debido proceso, al no ser propiamente obligaciones civiles ni penales, según la interpretación del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, caso Ferrazzoni, etcétera? Perdónenme que no conozca mucho el tema. Mientras que el artículo 8 del Pacto de San José sí lo garantiza. Siendo así, ¿por qué entonces el Tribunal Europeo tiene una gran cantidad de sentencias en esta materia? Es prolija en materia tributaria, pero en cambio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene tan pocas sentencias en esta materia. Propiamente una sola, Laureano Brizuela Wilde contra México. Muchas gracias. Es repito, de Carlos Huefe. Sí, muchísimas gracias. De el brillantísimo Carlos Huefe. Y la pregunta demuestra quién es su autor. Bueno, es como dijo Carlos Huefe, es una opinión. Se produce entre los tribunales supranacionales un diálogo de arriba abajo del tribunal del tribunal supranacional a los tribunales constitucionales de la región, pero también hay un diálogo horizontal entre los tribunales. En todas estas instancias, por supuesto que hay una línea jurisprudencial que va evolucionando. Si no está establecido típicamente ese problema tributario, con toda seguridad la evolución del tribunal lo llevará a ese camino, como ha habido y lo ha demostrado el Tribunal Europeo de Justicia y la Corte Europea de los Derechos Humanos, una interpretación mutativa, una interpretación que va consolidando y va creciendo los derechos. Yo creo que es de esperar que la situación cambie y que haya un mejor impacto en la protección de ese derecho económico. Bien, eso del diálogo jurisprudencial es fundamental en esta materia. Y así comenzaba Carlos Ayala, ¿no? Era quien hablaba del diálogo, el que escribió algo sobre eso hace unos años ya, cuando yo ni siquiera sabía de qué se trataba. Tuve que leer con mucho cuidado ese artículo para ver si entendía algo. Carlos Ayala tiene un brillante estudio sobre el diálogo jurisprudencial, que fue su trabajo de incorporación en el año 2013 a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Sí, hay que recomendarlo, hay que leerlo, porque excelente, está muy bien, aclara muchos conceptos. Hay algunas felicitaciones, muchísimas, después las leerás con cuidado, porque de verdad que vale la pena que veas, pues, que ha causado muy buena impresión. Una de ellas es de Luis Covarria, el profesor Luis Covarria también nos acompaña aquí, como el profesor Luis Fraga. Es decir, hay muchos profesores que están aquí en la sala en el día de hoy, y te felicita a ti y me felicita a mí. Entonces, por eso quería agradecerle también al profesor Luis Covarria por sus felicitaciones. Pero hay otras preguntas que más o menos tocan el mismo tema. Ya te referiste, pues,
a cómo, este es de Serafín Magallanes, profesor Magallanes, también se preguntaba un poco que cómo podía entenderse que fuera aplicable el control de convencionalidad en Venezuela, dada la abrupta salida del país con la correspondiente denuncia. Pero yo podría nada más decir algo. El hecho de que se haya denunciado no quiere decir que los jueces no estén obligados a respetar los derechos humanos. Eso no desdice del artículo 23 de la Constitución. Allí está el artículo 23 de la Constitución. Eso no desdice de la jurisprudencia que ya existe. El corpus juris latinoamericano de los derechos humanos es mucho más amplio que eso. En Venezuela está obligada al cumplimiento de ese corpus juris. El problema no es que el problema es que no hay independencia en el Poder Judicial y los jueces no se sienten con la posibilidad de dictar sus fallos de manera independiente. Y además de que no hay independencia, la Sala de Casación Civil le ha dicho a los jueces, usted no tiene control de convencionalidad. Yo no entiendo lo que es el control de convencionalidad, eso es lo que se deduce de la Sala de Casación Civil. Para mí el control de convencionalidad solo lo puede hacer la Sala Constitucional. Y en un error de interpretación, en una ignorancia jurídica enorme, da una instrucción a los jueces y les niega el control de convencionalidad. Por eso este evento, Gustavo, es tan importante. Por eso leer lo que ha escrito Héctor Faúndez, Pedro Níquel, Carlos Ayala y el evento de Derecho Procesal Constitucional que Gonzalo Pérez Salazar con tanto acierto dirigió en la Universidad Monte Ávila hace un par de semanas, dejó establecido una jurisprudencia extraordinaria en materia de protección de los derechos humanos. Sí, y se ve que hay muchísimo interés. Estoy viendo en la sala, por ejemplo, a Eira Torres, que tengo tiempísimo, no está aquí, está en Argentina, fiscal del Ministerio Público, seguro sigue interesada por el tema de los derechos humanos. Ella es aplicadora de la justicia convencional según la Convención Americana de los Derechos Humanos y según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y según las interpretaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Sí, eso nos interesa a todos, pues, y todos debemos coadyuvar, digamos, porque efectivamente el respeto a los derechos humanos sea como que la base mínima jurídica por la cual transitemos todos los países actualmente. Hay una pregunta y un comentario de Manuel Rojas Pérez, quien te felicita, te recuerda como padrino de su promoción, y le tengo una pregunta. ¿Cómo ha afectado la doctrina del control de convencionalidad al sistema interamericano de protección de derechos humanos? Bueno, la ha afectado de manera muy positiva. Ha habido, eso retomo tus palabras. Mira, tú lo sabes porque, y también eso lo dije en mis primeras palabras, el respeto que te tengo como uno de los profesores más emblemáticos de Derecho Público en Venezuela. Tú sabes el impacto enorme que causó Mauricio Oriú con su tesis del bloque de la legalidad. ¿Ah? Y el legicentrismo por muchos años fue un logro extraordinario en las ciencias del derecho, la preeminencia de la ley. Pero después de la Segunda Guerra Mundial aquello se cambió y ahora viene el constitucionalismo porque no era suficiente la ley, desde que pueden haber leyes inconstitucionales, leyes que violen los derechos humanos, etc. Pero ya no es suficiente tampoco el constitucionalismo, sino el convencionalismo, el Estado convencional de derecho. El entusiasmo es que a propósito de divulgar todos estos conceptos, sabemos que no estamos solos. Sabemos que puede haber represión, corrupción, violación de los derechos humanos, pero que hay todo un régimen de protección universal de derechos humanos que algún día llegará hasta nosotros. Entonces, lo importante es saberlo. No hay vacunas en Venezuela contra el COVID, pero hay en el mundo. En algún momento tienen que entrar las vacunas. Entonces, lo dramático es que se ha construido un sistema de convencionalidad que protege los derechos humanos, en donde los países han ido aceptando la cultura de respeto de los derechos humanos, a pesar de las diferencias políticas, a pesar de las diferencias religiosas, sociales, etc. Y esa cultura de derechos humanos es lo que es el logro más importante de estos órganos supranacionales. Aquí hay
otras preguntas, no sé si quisieras añadir, pero ya me parece que te has referido a eso, cómo queda el caso de los venezolanos y la protección a sus derechos humanos. Sí, claro, claro. Entonces, no sé si quisieras añadir algo, porque aquí Bueno, hay... Ajá, sí. por favor. No, de nuevo agradecerte a ti, al Instituto de Derecho Público, agradecer a todos los asistentes, la generosidad de gente como el profesor Cobarre, a Ramón Escobar León, la doctora Belén Ramírez, UEF, todos los que están presentes en este evento. Quiero a Antonio Silva Aranguren, César Carballo, Daniela Urosa, agradecerles por su gentileza, porque por supuesto son profesores muy emblemáticos, son personas muy metidas en el derecho público, que lo que hacemos hoy es un ejercicio de diálogo en esta materia. Yo le tengo mucho afecto a la actividad académica, no solamente a la actividad académica por tratar de transmitir las cosas, sino porque esto, Gustavo, tiene un efecto aguas abajo muy, muy importante. Hace 20 años no se hablaba de la justicia convencional, como hace 50 años no se hablaba del derecho procesal constitucional, como hace 250 años no se hablaba del Estado de Derecho. Entonces, nosotros en Venezuela, al que se pregunte, ¿por qué hablamos de esto si no se respeta la justicia convencional? Precisamente, para que sepamos que cuando se vota a un trabajador por estar embarazado o por tener una incapacidad mental, cuando se estigmatiza a un segmento de la población, cuando se discrimina por la orientación sexual, hay una justicia supranacional que en todos los países se ha ido estableciendo de manera extraordinaria, con un desarrollo que no lo va a parar nadie. Y pasamos, y con esto termino, a la mundialización de los derechos humanos. Bueno, no, una vez que te has despedido, ya no me atrevo a formularte una pregunta que no sé si quisieras decir algo, porque la verdad se ha dicho que cuando leí tu trabajo sobre este tema en el libro, por cierto, los datos para acceder a ese libro están allí en el chat. El que esté interesado pues puede ver bien cómo puede conseguir el libro. Que se los recomiendo, de verdad que le abre a uno el panorama en una cantidad de cosas. Tocabas un tema bien importante para los administrativistas, ¿no? Que ya no para los internacionalistas o los protectores de derechos humanos, sino para los administrativistas. ¿Cuál es el papel de la administración pública frente al control de convencionalidad? ¿Es posible que se realice directamente ese control en sede administrativa? ¿Cuál sería su fundamento? La pregunta la hace Carlos Gustavo Briceño Moreno desde... Bueno, ahí está. Ahí está. Buena la pregunta, excelente la pregunta. Exactamente. Bueno, mira, como tú dices, para los administrativistas, que es mi origen y es extraordinaria la pregunta. Hay discusión, hay desde el mandato, desde la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y de la Comisión, sin distinción, de que todos, y cuando lo dije todos, dije con vehemencia, todos los órganos del poder público están obligados a ejercer el control de convencionalidad. En el caso de la administración pública, ¿cómo se hace? Hay dos formas. Cuando se va a dictar un acto normativo de la administración, debe asegurarse que el acto normativo no solamente no viole el alcance, inteligencia y propósito de una ley, sino no viole las convenciones internacionales. Y si llegara a la ley que reglamenta a violar el régimen convencional, pues entonces no se dicta ese reglamento. La abstención es una forma de cumplir la convención y una forma muy efectiva de cumplir la convención. Si en sus actuaciones concretas la administración pública no discrimina, no viola los derechos humanos, no tortura, ahí hay un ajuste a las normas convencionales, ahí hay respeto a las convencionales. Si no se revoca la concesión de Radio Caracas Televisión, si se indemniza una expropiación, ahí hay respeto al régimen convencional. Claro, la pregunta es muy buena porque podríamos hablar, y quizás ya no hay tiempo para eso, ¿puede desaplicar el funcionario administrativo una norma interna que considera que va en contra del bloque de la convencionalidad? Ese es el quid del asunto.
Tú y yo sabemos que el funcionario administrativo, tú y yo y todos los presentes, por supuesto, que el funcionario administrativo está sometido al principio de la legalidad. Aprovecho de dar la definición de Antonio Moles Caubet. Todos y cada uno de los actos administrativos deben someterse a una regla legal expresa que determina la medida de su licitud o licitud. Así lo definía Moles. Entonces, la administración no puede desaplicar una norma porque la regla expresa es la que define si su actuación es legítima o no legítima. Algunos estados han modificado su legislación, Gustavo, para permitir que en caso de que haya la certidumbre de que se viola una disposición convencional, el funcionario de la administración, como puede hacerlo el juez, siempre deja de aplicar aquella norma, con una fundamentación correcta, por supuesto. Pero el tema es muy interesante. Desde luego. Ahí no quería despedirme o despedirnos sin hacer referencia a dos planteamientos de dos profesores, además muy amigos tuyos y míos, Jorge Luis Suárez, que dice que deberíamos incorporar al inventario lamentable de sentencias, digamos, que desconocen el control de convencionalidad, el respeto de los derechos humanos, la famosa sentencia Chavero de la Sala Constitucional del 2003. Y luego de María Elena Toro, también profesora excelente, pues, y gran amiga, podría considerarse la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos incorporada a la esfera de los derechos humanos de los venezolanos, vía tutela judicial efectiva, de modo que el principio de progresividad haría nugatoria la denuncia del tratado a efectos de su protección, un poco a lo que te has referido también. Esa es una extraordinaria pregunta que también proviene de una persona extraordinariamente inteligente y seria, María Elena Toro, y profesora de Derecho Procesal Constitucional. Por supuesto, así como la jurisdicción contenciosa administrativa no es solo una jurisdicción, sino forma parte de los derechos y libertades, la jurisdicción internacional, la protección de los derechos humanos forma parte del patrimonio mismo de los derechos humanos. Y la tutela internacional de los derechos humanos, a eso me referí cuando expliqué la mundialización de la protección de los derechos humanos. No depende de que nos las reconozcan o no. Es un asunto que va de suyo y está absolutamente supranacionalizado. Bueno, muy bien. Siguen unas cuantas preguntas. Yo estoy seguro que el profesor Badel después dará la tarea de leerlas con calma y probablemente le responderá a cada uno, pero lamentablemente pues ya hemos abusado de su tiempo y probablemente estamos abusando del tiempo de los anfitriones, de que nos alojan tan amablemente aquí, la gente de Universitas, a quienes agradezco una vez más, pues a Julio Alejandro Pérez Graterol, a Natalia, a Alexandra, a Víctor, a todos ellos que sin quienes, sin cuyo apoyo, pues esto sería muy difícil de proceder a este tipo de difusión que es tan útil, tal como ustedes han podido comprobarlo en el día de hoy. Nada, pues no me queda más que de nuevo agradecer enormemente a Rafael Badel por haber tenido la gentileza de ser uno de los pioneros en esta experiencia de digitalización de las actividades del Instituto de Derecho Público, bajo el nombre del maestro siempre bien recordado, Moles Caubet. Fíjense ustedes cómo el profesor Badel se acuerda de memoria, de las definiciones dadas por él. Él escribía poco, pero lo hacía de una manera tan acertada y tan reflexiva seguramente que bueno, impactaba pues, a todos aquellos que leíamos sus trabajos. Nada, pues entonces muchísimas gracias a todos los que han participado y les reitero el compromiso de que sus inquietudes que no hayan sido respondidas por la vía oral lo serán por escrito posteriormente. Muchas gracias al profesor Badel y gracias a todos ustedes. Que tengan buen día. Gracias.